Muy buenos días, mi nombre es Luis Fernando Ramírez. En este video voy a explicar cómo se realizaron los pasos para la fase 2.2 de inferencia estadística. Para ello me voy a remitir a lo que nos dice la guía de actividades. Nos dice que debemos de tener 3 asesores y cada asesor debe de tener 15 datos diferentes. Estos datos son los que venimos trabajando de la base de datos anterior. También nos dice que debemos de realizar una ANOVA. Esta ANOVA se realiza en Excel con los análisis de varianza para realizar los datos y compararlos. Los realizamos también por una prueba de Tukey, método Tukey y un programa del software en Infostab. Tenemos los 3 asesores. Yo realicé estos datos con los asesores 3, 6 y 9 de la base de datos que estamos trabajando. Cada uno tiene sus 15 datos y empezamos a realizar la media, la varianza, la desviación, el tamaño de la muestra y realizamos la sumatoria de todo el total. Para esto, que es el primer punto del análisis de varianza, nos vamos a la ficha datos, en análisis de datos, y señalamos el primer ítem, que es análisis de varianza de un factor. Le damos a aceptar. Aquí seleccionamos los datos de los 3 asesores. Esta casilla donde dice rótulos de la primera fila, como si tenemos rótulos asesor 3, 6 y 9, la señalamos. Tenemos una significancia del 0.5 y le decimos que nos la cree en una hoja nueva. Aceptar. Todos estos datos que tenemos acá, yo ya los había recopilado en esta parte de acá. Todos estos son los del análisis de varianza que tenemos a este lado de acá. Como ya los tengo, voy a eliminar esta hoja. Aceptar. Bueno, tenemos todos los datos del análisis de varianza, asesor 3, 6 y 9. La cuenta pues es el tamaño de la muestra por cada asesor. Y aquí tenemos todo el promedio, la varianza. Este, que es el cuadrado medio del error, lo vamos a necesitar más adelante en la prueba Tukey. Aquí, la comparación múltiple de Tukey, tenemos la media del grupo 1, la media del grupo 2 y la media del grupo 3. El tamaño de la muestra para cada uno de ellos. Y arrancamos con el CME, que es el cuadrado medio del error. El cuadrado medio del error, este dato lo tomamos de esta tabla que nos arrojó ahora con el análisis de varianza. El estadístico de Tukey lo sacamos de la tabla de Tukey. Nos dice que los grados de libertad son 42. Entonces nos vamos a la tabla de Tukey, que es el tercer, como son 3 columnas, tenemos 3 columnas, o sea, nos vamos a esa tercera columna y nos venimos al dato que nos dice que son 42. Pero resulta que de 40 nos salta a 60. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer la significancia es de 0.5. Y en la columna, que son 3, entonces este dato es el que nos sirve para realizar esa prueba. 3,40. ¿Qué es lo que acá tenemos? Seleccionamos 3.4. El error estándar de la diferencia.
esta es la fórmula para sacar el error estándar de la diferencia del grupo 1. Simplemente la realizamos para que nos dé el resultado. Y en la amplitud crítica tenemos esta otra fórmula que es multiplicar el estadístico de Tukey con el error estándar de la diferencia. Así nos dan estos resultados y eso lo realizamos para cada una de las medidas del grupo, del 1, del 2 y el 3. Ahora realizamos el cálculo con el software Infostat. Este es el cálculo que yo ya tengo que lo realicé, pero les voy a hacer paso por paso con el software Infostat. Tenemos los datos, cogemos y pegamos los datos acá en esta tabla. Le decimos nueva tabla y copiamos los datos. De ahí nos vamos a estadísticas. En estadísticas le decimos análisis de varianza. En análisis de varianza tenemos que el asesor es una variable de clasificación y la duración en minutos son variables dependientes. Aquí le decimos aceptar. Aquí en comparaciones señalamos Tukey, significancia de 0.5, lista ascendente y le damos a aceptar. Estos son los datos que me arrojaron y que yo copié esta tabla y la pegué en la hoja de Excel que tenemos de ANOVA. Aquí nos dice que medidas con una letra común no son significativamente diferentes. Entonces la conclusión que yo saqué, la duración de llamada en minutos no depende del asesor que la atiende. Este para el ANOVA. Ahora nos vamos para G cuadrado. En G cuadrado tenemos estos datos. El número de clases. El número de clases lo sacamos de raíz del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra son los datos que tenemos, que ya habíamos trabajado en la base de datos anterior. Son 399 datos. Sacamos el mínimo, el máximo, el rango, el tamaño y el intervalo que lo vamos a necesitar para sacar para las fórmulas de x1 y x. Esos son los consumos de kilobytes. Tenemos la media y la desviación. Para x realizamos el siguiente proceso. Tomamos la mínima, el dato mínimo que son 6.356 y acá en xy le sumamos el valor del tamaño del intervalo, o sea, este dato más el valor del tamaño del intervalo, y así hacemos para cada uno de estos. Le sumamos el tamaño del intervalo. Para la frecuencia de observancia, en frecuencia de observancia tenemos la fórmula. Esta fórmula la aplicamos con los clientes que tenemos, el consumo en kilobytes, los datos y el XI. Le damos a arrastrar a la fórmula y estos datos sumados nos deben de dar el tamaño de la muestra, que son 399 datos. Como nos lo dice acá. Seguimos con Z1 y Z2. Esta es la fórmula que tenemos para Z1. Simplemente reemplazamos los valores de media, desviación y lo dividimos. E14, que es X1,
le restamos la media y lo dividimos por la desviación. Arrastramos la fórmula hacia abajo. En x2 realizamos el mismo procedimiento. F14, que es x1, menos B9, que es la media, y lo dividimos por la desviación. Arrastramos la fórmula. Luego realizamos la probabilidad. La probabilidad es la distribución normal estándar. Esto es esta de Z1, Z2, la restamos a Z1. Estos valores sumados nos deben de dar 1. Luego realizamos la frecuencia esperada. Esta es la fórmula para la frecuencia esperada. Y ya con esto terminamos el proceso. Debemos de sumar el y cuadrado. En total nos debe de dar este resultado. Entonces tenemos un estadístico calculado, utilizamos esta fórmula, y el estadístico teórico. Pues decimos que es una significancia del 5%, que son, el número de clases son 20, y realizamos los grados de libertad. Los grados de libertad son 17. Aquí nos vamos a la tabla del chi cuadrado. Si nos venimos a esta fórmula de la prueba de chi invertido, aquí nos dice que tenemos grados de libertad son 17. Entonces nos venimos para 17 grados de libertad. Pero la significancia es de 0,5. Entonces la significancia es de 0,5. Este resultado nos da 27,587, que es el resultado que tenemos acá. Espero esta explicación les haya servido y que me hayan entendido, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.